Muchas gracias a todos por la invitación a este curso, a este simposio y mi tema que voy a desarrollar es soporte nutricional parenteral en el paciente pediátrico. Mi nombre es Isela Núñez y es un gusto estar con ustedes y agradezco a los organizadores la invitación. Como todos sabemos, la mezcla de nutrición parenteral puede accesarse a través de una vía central o periférica venosa para limitar a nuestros pacientes y ya sea que demos un soporte energético total o un soporte energético parcial, podemos nosotros llegar a que a nuestro paciente alcance los requerimientos energéticos y nutrimentales. Dentro de los primeros nutrimentos que nosotros debemos de considerar es la cantidad de líquidos que nosotros vamos a ofrecer. Siempre debemos de tomar en cuenta que la nutrición parenteral no es un fluido para restituir las pérdidas de líquidos que tengan nuestros pacientes y que entre mayor volumen nosotros tengamos, mayor inestabilidad va a presentar la mezcla y mucho más si es una mezcla central o bien si es una mezcla periférica, debemos de considerar el volumen que nos van a otorgar para que la concentración de nutrimentos nos permita que esta mezcla sea estable. Cuando nosotros concentramos más la mezcla, podemos garantizar que todos los nutrimentos, los 3 macronutrimentos y el resto de los nutrimentos estén en la misma bolsa. Sin embargo, cuando tenemos más del 50% de líquidos, nuestra mezcla se va a disociar y tendremos que realizar mezclas 2 en 1. Por lo tanto, no debemos de restituir líquidos que pierde el paciente a través de gasto fecal, a través de un estoma, ya que podemos sobreestimar el aporte basal que nuestros pacientes requieren. Y mucho mayor énfasis en los pacientes en edad neonatal, ya que dependiendo de la condición de hidratación de nuestros pacientes y del día de vida que ellos tengan, se va a requerir volumen de manera distinta y esto va a ser en relación a la movilidad que tengan, a la pérdida de peso y obviamente a la restauración del volumen de los líquidos como tal. El recién nacido de muy bajo peso al nacer o de bajo peso tiene una pérdida de peso del 7 al 10%. Aumentando gradualmente los líquidos se va a restituir esta pérdida, pero debemos de hacer mucho énfasis en cómo se van a dar la cantidad de electrolitos porque hay contracción del compartimento de muchos tejidos y estos deben de restituirse y obviamente hacer un balance positivo, perdón, neutro en cuanto a los líquidos y eso va a darnos la pauta a dar la cantidad de líquidos que el paciente requiere. Puede ser que este paciente también tenga riesgo de acidosis por cloro porque vamos a dar un aporte adecuado de sodio y de potasio, pero hay que recordar que estos electrolitos siempre vienen mixtos con cloro, el potasio puede venir con fósforo, pero es una de las consideraciones que debemos hacer y más que nada en los primeros días de estabilidad de nuestro paciente con estas características. La recuperación de la pérdida de peso se da entre el día 7 y el día 10 y debemos de pensar siempre que esta homeostasis de los fluidos y de los electrolitos va a favorecer una estabilidad metabólica y hemodinámica y lo que puede condicionar ganancia de peso en nuestro paciente, que este paciente crezca, que tenga una mejor talla y como de todos es conocimiento que el perímetro cefálico sea el adecuado en relación al crecimiento y a la edad que tenga nuestro paciente. El aporte de líquidos se va a determinar en base a la tasa metabólica. Los neonatos pierden, les decía, peso en los primeros días de este 7 a 10% y los electrolitos se deben de dar respecto al estado hídrico y por lo tanto, si nuestro paciente tiene restricción hídrica, tendremos que hacer ciertas modificaciones en el contenido de la mezcla. Originalmente, y mucho más en pacientes neonatos, debemos de aportar por cada 140 mililitros 100 kilocalorías. Esto es, que por cada mililitro nosotros tengamos 0,71 kilocalorías y esto cubra los requerimientos energéticos basales y algunas condiciones que pueden incrementar el gas, los requerimientos de líquido, como podría ser el calor, la radiación, o que nuestro paciente tenga pérdidas y sensibles como fiebre, taquipnea, el hecho de estar ventilado. Y la recomendación, por lo tanto, adicional es que nosotros demos de 5 a 20 mililitros extra por cada 100 kilocalorías y favoreciendo así que no tengamos más de 1 mililitro o 1 kilocaloría.
¿Cómo vamos a hacer el cálculo de líquidos? Va a ser a través del método de Holiday-Sigar, donde en los primeros 10 kilogramos vamos a dar 100 mililitros por cada kilo. Entre los 10 y los 20 kilogramos, nosotros vamos a dar los primeros 1000 mililitros de los 10 primeros kilos y por cada kilo por arriba de 10 kilogramos vamos a dar 50 mililitros. Este razonamiento opera para niños mayores de 20 kilogramos, donde vamos a agregar de 20 a 25 mililitros por kilogramo por día, superior a un peso de 20 kilogramos. Las antiguas guías del 2005 nos sugieren que nosotros en pacientes mayores de 20 kilogramos hagamos el cálculo por superficie corporal. Sin embargo, las nuevas guías nos hacen referencia en sacar los líquidos a través de método Holiday-Sigar. Las necesidades hídricas las va a dar la condición de las kilocalorías que nosotros queremos ofrecer y el agua que tenga nuestro paciente en relación a los requerimientos por peso. Y también nosotros debemos de considerar que en algún momento cuando querramos saber cuántas kilocalorías requiere nuestro paciente, utilizamos el método de 1 mililitro o 1 kilocaloría y obviamente podemos utilizar esta fórmula de Holiday-Sigar. En el caso de los prematuros dependerá de la edad y tendríamos que ofrecer de 120 a 180 mililitros por kilogramo por día. ¿Cómo vamos a dar la energía de los macronutrientes a través de nutrición parenteral? Va a depender de las kilocalorías que nosotros estimemos. La fórmula de Scofield ha demostrado ser en diferentes series de revisión una fórmula que predice el gasto metabólico de los pacientes en comparación con la calorimetría directa y por lo tanto es una de las recomendaciones que se hacen en las nuevas guías y en las guías pasadas. Sin embargo, no tiene una adecuada sensibilidad y llega a sobreestimar el 17% del requerimiento energético de nuestro paciente. Es por eso que hay algunas otras sugerencias y va a ir básicamente en relación a la fase de agresión que se encuentra en nuestro paciente. Si es un paciente que está en una fase aguda donde requiere menor cantidad de kilocalorías, y esta va a ir incrementando en relación a la estabilidad metabólica que tenga el paciente. Y es así que la sugerencia es que se den en los primeros días de vida, les decía, menor cantidad y que esta vaya progresando y básicamente en la fase aguda la tasa metabólica basal es la que va a dictar lo que se requiere, se debe de hacer una regulación metabólica y que el inicio de los macronutrientes sea oportuno, y más adelante en la fase de estabilidad, más o menos a las 48-72 horas, se dé un incremento del 30% del requerimiento energético basal que va a favorecer el crecimiento del paciente y se va a alcanzar en algunas ocasiones, no en todas las patologías, el requerimiento por patología. Y ya en la fase de recuperación nosotros podemos requerir hasta el 150-200% del requerimiento para favorecer el crecimiento. Por lo general, estos pacientes van a estar ya preparados para que se retire la mezcla de nutrición parenteral. Sin embargo, algunos de nuestros pacientes con nutrición parenteral domiciliaria pueden requerir un aporte de este tipo o incluso mayor. Las fases de agresión, así como nosotros vemos en la diapositiva, son para paciente crítico. Sin embargo, estas fases también las puede llevar a cabo otro tipo de pacientes. Y en estas fases nosotros vemos que en la fase de estabilidad se empieza a hacer la recuperación nutricional y que el hecho de que nosotros aseguremos más kilocalorías va a favorecer la condición del estado nutricio, la recuperación y obviamente nunca favorecer el balance positivo o el riesgo a sobrepeso o obesidad, pero también disminuir el riesgo a mortalidad por el hecho de nosotros hacer restricción de kilocalorías y mucho más porque hay una regulación del proceso inflamatorio. El valor sérico de hormona de crecimiento de T3 incluso llega a incrementar y después de mantenerse estable para que obviamente nos basemos en las condiciones de estabilidad metabólica y de hormonas de crecimiento y las que están involucradas en el eje tirotropo para que nosotros podamos seguir fomentando la recuperación de nuestro paciente.
¿Qué tan rápido o qué tan lento nosotros debemos de ir para indicar una nutrición parenteral? Este es un artículo de FIBES, es multicitado en diferentes revisiones y lo que hicieron en este tipo de estudio es dar nutrición parenteral temprana, que era en los primeros 8 días de estancia en la terapia intensiva, o bien nutrición parenteral tardía a los 8 días después del ingreso de la nutrición del paciente, perdón, en la terapia intensiva. La mortalidad se observó similar. El proceso de infección fue incluso más elevado cuando se empezaba de manera temprana el soporte con nutrición parenteral en los primeros 8 días e incluso en los días hospitalarios, pues obviamente al iniciar más temprano, la evolución fue de otro tipo y pudimos, o se pudo en estos estudios que el paciente egresara de manera más temprana de la terapia intensiva. En el caso de los pacientes con nutrición parenteral tardía, presentaban más episodios de hipoglucemia y esto pudo haber sido relacionado a que la cantidad de nutrimentos alcanzados no se dieron de manera paulatina o como es el requerimiento metabólico y la capacidad de oxidación y por eso hicieron eventos de hipoglucemia. Sin embargo, no existen diferencias significativas en cuanto al tiempo de ventilación mecánica, las condiciones renales, la presencia de GGT elevada, al igual que la fosfatasa alcalina, y no se observó diferencias tampoco en cuanto a la bilirrubina directa. Sin embargo, es importante saber que los niños que no son alimentados en las primeras horas tienen mayor riesgo a mortalidad, lo que nos hace pensar que debemos de ser más rápidos o ser más prontos en cuanto a dar el soporte nutricional, salvo algunos riesgos que ya les acabo de comentar. También otro de los estudios que se han hecho incluso en estas revisiones sistemáticas es que no existe ninguna asociación entre menor mortalidad y crecimiento o desarrollo neurológico o que el balance nitrogenado sea positivo cuando se alimenta de manera rápida a los neonatos. Revisiones posteriores, esta del 2020, nos dice que cuando en los pacientes en condiciones neonatales o en pacientes críticos, nosotros tardamos mayor tiempo en alimentar a un paciente, la mortalidad intrahospitalaria disminuye, al igual que la mortalidad neonatal en los primeros 28 días. No hay diferencia entre grupos si es tardía o es temprana el hecho de alimentar a nuestros pacientes con relación a infecciones, crecimiento y días de estancia hospitalaria y no hay resultado en cuanto a neurodesarrollo. No por el hecho de que nosotros iniciemos una mezcla de nutrición parenteral con 3 gramos por kilogramo por día de proteína, incluso 4, vamos nosotros a mejorar las condiciones neurológica, perdón, de nuestros pacientes. Sin embargo, pues hacen falta mayor evidencia y ensayos clínicos para deliberar este tipo de conclusiones. La importancia metabólica que tienen los 3 macronutrientes, les decía, va a ir en relación a las fases en las que se encuentran nuestros pacientes. Y en cuanto a los macronutrientes, debemos de considerar siempre manejar los volúmenes adecuados de líquidos, evitar el catabolismo de las proteínas, eventos de hiperglucemia, pero también de hipoglucemia, y que con esta hiperglicemia lleguemos a hipertrigliceridemia y que con esto favorezcamos parte del inicio de la falla hepática relacionada con nutrición parenteral, que siempre tengamos una condición anabólica en nuestros pacientes y que evitemos el deterioro de nuestro paciente para colestasis. Si nosotros damos la cantidad de kilocalorías que requieren nuestros pacientes, vamos a cubrir las kilocalorías necesarias para que tengan un adecuado estado nutricional. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen insuficiencia intestinal van a tener mayor riesgo a desnutrición o que incluso sean pacientes que iniciemos el manejo con desnutrición. Por lo tanto, el aumento de peso óptimo es algo que debemos de perseguir, vigilar la velocidad de crecimiento y talla y no necesariamente en relación a la edad cronológica, sino también a veces ajustarlo en relación a la condición biológica. Si nosotros observamos que nuestro paciente requiere más kilocalorías, podemos agregar un factor de 2 o hasta 5, que vendría siendo el 20-50% del requerimiento que nosotros estimamos para dar a través de nutrición parenteral, siempre y cuando sean pacientes en riesgo nutricional. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura? Si tú quieres que tu paciente se recupere lo que tú estás esperando, tienes que agregar por cada gramo que esperas que gane 4.2 kilocalorías. Esto es, si su paciente esperan que gane 30 gramos y su paciente solamente está ganando 20 gramos, la diferencia son 10.
tendría yo que multiplicar 10 por 4.2, serían 42 kilocalorías más para que lleguemos al aporte energético y realmente nuestro paciente pueda ganar el peso que nosotros estamos estimando. Y en relación a lo que le estamos dando de kilocalorías, pues entonces así definir la ganancia ponderal que está requiriendo nuestro paciente y por lo tanto las kilocalorías que debemos de dar. En ocasiones es incluso necesario dar el 200% del requerimiento energético basal y cubrir ciertos porcentajes en cuanto a proteínas y mucho más cuando el paciente se encuentra en fase de recuperación y a pesar de que no se define el porcentaje que hay que agregar por actividad física, es algo que este 20 o 50% lo considera como para hacer la recuperación nutricional de los pacientes. En cuanto a hidratos de carbono, también se divide en fase aguda, fase estable y fase de recuperación. Debemos de considerar que la oxidación de la glucosa en muchos de estos pacientes es en promedio de 12.5 miligramos por kilogramo minuto y que algunos pacientes que se encuentran en condiciones de estrés metabólico pueden oxidar menos glucosa, de 6 a 7 en el caso de pacientes quirúrgicos o 5 hasta de pacientes quemados. A las 28 semanas de gesta, si nuestros pacientes presentan hipoglucemias, estos pacientes son dependientes de glucosa y por lo tanto nosotros debemos de asegurar la cantidad de hidratos de carbono que nuestro paciente requiera y en el caso de que sospechemos riesgo a colestasis relacionada a nutrición parenteral, no dar más de 9 miligramos kilogramo minuto para no condicionar esteatosis hepática, hipertrigliceridemia y colestasis relacionada a nutrición parenteral. La lipogénesis o cuando nosotros damos un exceso de hidratos de carbono representa un gasto metabólico para nuestros pacientes. Por lo tanto, también el hecho de dar mayor cantidad de hidratos de carbono para que formen grasa, si estamos llevando mal una mezcla de nutrición parenteral, va a favorecer que gastemos más kilocalorías. En cuanto a las proteínas, va a depender en el caso de pretérminos de la lactancia materna, en el momento en el que ellos se encuentren o bien las condiciones de etapa de edad gestacional, por lo que de 24 a 30 semanas podemos dar hasta 4.8 gramos por kilogramo por día en cuanto a requerimiento por leche materna. Sin embargo, en el caso de nutrición parenteral siempre nos quedaremos hasta 3.5 gramos de proteína por kilogramo por día, verificando siempre cómo se incrementa el boom a nivel sérico y que las concentraciones de nutrimentos van a depender también del tiempo de gesta de la madre y de la condición nutricional de la madre y también de su binomio o de su bebé. Al inicio podemos darles 1.5 gramos por kilogramo por día y esto desde el inicio va a originar anabolismo. No necesariamente tendremos que irnos con 2.5 o 3 como lo hace alguna otra literatura, porque como ya vimos no existe evidencia suficiente para el beneficio en ciertas áreas en el caso de iniciar de manera rápida en el paciente prematuro. Al segundo día podemos dar de 2.5 a 3.5 gramos de proteína por kilogramo por día, siempre y cuando demos más de 65 kilocalorías para no alterar la relación calórico-proteica. Y en el caso solamente de que haya algún proceso, no proceso, sino que haya alguna investigación en la cual se esté analizando dar más de 3.5 gramos, sería válido que se dé esa cantidad de proteína. Condicionalmente, los neonatos requieren algunos aminoácidos y básicamente lo que la cisteína nos va a ser de utilidad para regular la síntesis de glutatión peroxidasa, la tirosina para generar una baja hidroxilación, más bien existe una baja hidroxilación de fenilalanina tirosina y es por eso que debemos de dar tirosina. Y en el caso de la taurina es necesaria para la síntesis de ácido taurocólico que está limitado en el neonato y arginina para disminuir el riesgo de enterocolitis, es un sustrato para la formación de óxido nítrico, es un vasodilatador y favorece la regulación de la microbiota. Esa es la razón por la que se deben de cubrir ciertos aminoácidos en edad pediátrica y estos son los requerimientos para el resto de los grupos de edades. Como ustedes pueden observar, ustedes en estos tres cuadros, podemos ver que solamente los aminoácidos pediátricos contienen taurina, que obviamente son aminoácidos condicionalmente esenciales en la etapa neonatal y también incluso en los lactantes.
Y respecto a los lípidos, tenemos diferentes tipos de lípidos. Los lípidos a base de soya, que son los más viejitos y que estos tienen un mayor porcentaje de fitoesteroles que se correlacionan con colestasis biliar intrahepática, originan mayores procesos de migración y fagocitosis por los neutrófilos y que esto dé un efecto inmunosupresor. Estos están desarrollados desde 1961, es la primera generación de lípidos, y después encontramos 4 generaciones más de lípidos en los cuales nosotros podemos ver las diferencias en cuanto a la investigación y la concentración de fitoesteroles que existen actualmente. Lo ideal sería tener un desuso en cuanto a la soya o los productos a base de soya. Sin embargo, si vamos a tener una mezcla de nutrición parenteral por pocos días y contamos únicamente con lípidos de soya, no tenemos ningún problema porque va a depender del número de días con nutrición parenteral el riesgo a formación de colestasis. El aclaramiento de los lípidos es algo que ustedes deben de considerar, eh, estimar en todas las mezclas de nutrición parenteral, porque el hecho de que nosotros demos lípidos puede generar sobrecarga de grasa y mucho más cuando tenemos algún error y damos en menos número de horas los lípidos. Esta sobrecarga a grasa puede dar un aporte mayor de gramos de lípidos por cada kilogramo por cada hora, y lo ideal es siempre saber cuántos gramos por kilogramo por día entre el número de horas que nosotros estamos infundiendo ese NPT se está dando. Ustedes ven el desarrollo del cálculo, si estamos dando 1 gramo por kilogramo por día, lo dividimos entre el número de horas que se vayan a infundir los lípidos, 24 horas, y es así como quedamos 0.04 gramos por kilogramo por hora y entramos dentro de los parámetros recomendados. La acción de la lipoproteína lipasa es transportar estos lípidos hacia el torrente sanguíneo y llevarlos a sistema porta para que puedan ser metabolizados y almacenados a nivel hepático. La dextrosa requiere también un aclaramiento lipídico de manera adecuada, y cuando nuestros pacientes tienen alguna condición metabólica o cuando también tienen hipertrigliceridemia secundaria a la carga de lípidos de hidratos de carbono que se están dando, debemos monitorizar los valores séricos, y en el caso de neonatos tienen que ser menos de 265 miligramos por decilitro y niños mayores menos de 400. En el caso de nuestros niños neonatos o mayores, no debemos de dejarlos en ayuno como se hacía hace muchos años. Se puede tomar directamente la muestra que no sea del catéter para que sean los valores adecuados de lo que el paciente está metabolizando. Y en el caso de la carnitina, cuando la mezcla es en nutrición parenteral prolongada, podemos nosotros dar de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día. Hay que hacer algunas consideraciones cuando nuestros pacientes tienen alergia a alguno de los componentes de la muestra. Cuando nuestro paciente tiene hipertrigliceridemia grave, puede tener riesgo a pancreatitis, insuficiencia hepática grave. Y el Clinolake también debe de vigilarse en relación a la terapia anticoagulante por el contenido de vitamina K, y la soya condiciona riesgo de deficiencias de ácidos grasos esenciales. Cuando nosotros estamos vigilando la cantidad de hidratos de carbono que se dan, no más de 13 gramos por kilogramo por día o 9 miligramos kilogramo minuto, hay una menor correlación con colestasis, y esto puede favorecer que nuestro niño no haga colestasis relacionada a nutrición parenteral, pero siempre y cuando tengamos la sospecha se hace esta restricción. No hay ninguna correlación para el tipo de lípidos y proteínas, sin embargo, sí está descrito en algunas otras referencias en relación al tipo de lípidos, básicamente soya. Y cuando iniciamos de manera rápida aminoácidos y lípidos, puede existir cierto riesgo, y por lo tanto debemos de empezar de manera paulatina a reserva de los pacientes en etapa neonatal. Algunos otros estudios nos indican que los SMOF lipid, que son lípidos de tercera o cuarta generación que vienen a resolver la concentración de vitamina E de fitoesteroles, no, algunos hospitales los utilizan como como unos lípidos o como ácidos grasos que pueden prevenir el riesgo a colestasis. Sin embargo, no se deben de utilizar para prevenir colestasis porque no hay diferencia significativa entre los que tienen y no tienen. Sin embargo, sí para la reversión de colestasis, y mucho menos en pacientes pretérminos no se va a prevenir este riesgo.
La colestasis relacionada a small lipids versus soya, si ustedes ven, no es tan distante, por lo tanto, la intervención, cuando nosotros hacemos con intención de tratamiento, sí podemos ver algunos hallazgos, más no lo es cuando nosotros hacemos ciertas comparaciones. En el caso de los electrolitos, saber que van a ser importantes para el metabolismo mineral óseo y que los nutrimentos inorgánicos como sodio, cloro, potasio, calcio y fósforo y magnesio van a depender de los requerimientos séricos. La relación calcio-fósforo debe de ser 2 en 1 y en el paciente pretérmino de 1.7 a 1 es necesario siempre monitorizar hematocrito, urea, el balance hídrico y los electrolitos urinarios para que nuestro paciente tenga el soporte de los electrolitos correctos en relación a su clínica y los valores séricos y demos la cantidad de electrolitos que nuestro paciente requiere y considerar que aquellas mezclas ácidas van a ser mucho más estables y podemos poner mayor cantidad de fósforo. La relación calcio, fósforo y magnesio debe de vigilarse por la condición mineral del hueso y una de las complicaciones importantes en nutrición parenteral es raquitismo y osteopenia. Hay que suplementar y verificar los valores séricos de vitamina D y si es necesario, porque no complementamos, dar calcio y fósforo en Y. En los neonatos y críticos, por la respuesta metabólica, pueden requerir más calcio y en los primeros días el neonato tiene hipofosfatemia, por lo tanto debemos de valorar los niveles séricos y hacer las movilizaciones en relación a lo que nuestro niño tenga. Y muchos de estos electrolitos, básicamente el calcio, tienen liberación de aluminio del frasco o los recipientes y esto puede condicionar riesgo por el aluminio para pacientes con falla renal o que tengan raquitismo. Las recomendaciones de fabricante, como ustedes pueden observar, van a ir en relación al porcentaje de proteínas que se tenga y el hecho de cómo nosotros debemos de tener parámetros máximos en cuanto a muchos de estos electrolitos para mantener una mezcla estable. Las vitaminas, los requerimientos se deben de cubrir durante la nutrición parenteral. No hay requerimientos, hay recomendaciones. Son añadidos a la solución de glucosa y aminoácidos cuando la mezcla es 2 en 1 y los lípidos dan como resultado mayor estabilidad y mucho más con la vitamina A. Algunos de ellos se fotodegradan, básicamente vitamina A, piridoxina y riboflavina, por lo tanto se debe de cubrir la bolsa. Debemos de suplementar con vitamina D, ya sea por vía oral o a través de vía enteral, y el ácido ascórbico más la unión del cobre hace que se degrade y entonces debemos de saber cómo está la regulación de esta bolsa. Cuando nosotros protegemos la bolsa, como ustedes observan en el muñequito de su derecha, podemos tener menor cantidad de radicales libres, de peróxidos, y eso hace más estables los nutrimentos, o la misma condición que ustedes tienen en la línea oscura del recuadro de la gráfica. Por lo tanto, las bolsas se deben de cubrir con una bolsa negra, una bolsa verde o incluso una bolsa naranja. Si nosotros hacemos el cálculo constante del requerimiento de vitaminas, podemos observar que por lo general la vitamina A sí se cubre, pero no así algunas otras vitaminas, por lo tanto debemos de suplementar vitamina K en el caso de prematuros o pacientes que tienen falla hepática o alguna situación hepática, y vitamina K incluso en aquellos pacientes con insuficiencia intestinal, y recordar que la vitamina K es de utilidad para la síntesis de algunos tiempos de coagulación y que en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, grandes cantidades de vitamina A condicionan formación de oxalatos. Los elementos traza también son en relación a recomendaciones, se consideran esenciales y el cobre y el manganeso favorecen la colestasis, por eso las presentaciones que hay en nuestro país son bajas y a nivel mundial son bajas en contenido de estos nutrimentos, y el selenio y la carnitina deben de ser suplementados cuando la nutrición parenteral es prolongada. Y en el caso de los elementos traza, el elemento pivote o con el que se hace el cálculo es el zinc y no siempre se llega a cubrir, por lo tanto ustedes cuentan con zinc extra para que puedan suplementar, y mucho más si tienen un paciente con gastos por fístulas. Les decía que para algunos nutrimentos son tóxicos
y Aspen nos indica que hay complementos parenterales y mucho más neonatales y pediátricos que debemos de cuidar por la presencia de aluminio, flúor y yoduro, y que incluso la estabilidad de la mezcla va a ir en relación si es 3 en uno o es 2 en uno. En el caso de los elementos traza, si nosotros tenemos riesgo de colestasis, debemos de retirarlo cuando esta bilirrubina directa se encuentra por arriba de 2. Vamos a retirar el 50% de estos elementos traza para evitar que se almacene y genere más colestasis. Sin embargo, pues sabemos que al hacer la restricción quitamos algunas metaloenzimas y funciones importantes a nivel de síntesis de ADN, de ARN y de ciertas condiciones de crecimiento celular de distintos tipos, y por lo tanto debemos de hacer énfasis, y mucho más cuando tenemos un paciente quirúrgico donde tiene un gasto por algún estoma elevado y la pérdida de estos micronutrientes es importante, debemos de suplementarlo. Hay algunos aditamentos que debemos de considerar, pero ustedes, como pueden observar en esta diapositiva, hay más de 50 aditivos, 30 aditivos en una mezcla de nutrición parenteral, y cuando nosotros no tenemos una adecuada estabilidad, las vacuolas de grasa se van uniendo porque se hace inestable la bolsa y entonces se van haciendo vacuolas más grandes. El recuadro de su izquierda, si ustedes ven muy poquitos puntos de vacuolas de grasa conforme va avanzando la edad de la nutrición parenteral. Para 48 horas hay cada vez vacuolas más grandes de grasa y eso hace que la mezcla sea inestable. Una mezcla no tiene más de 48 horas de vida, debe de estar a menos de 30 grados centígrados y de preferencia entre 2 y 8 grados centígrados, y mucho más si es en refrigeración. La carnitina se sugiere de 10 a 20 o hasta incluso 30 miligramos por kilogramo por día, solamente para nosotros, para niños con alteraciones metabólicas o errores metabólicos se sugiere de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día, y eso es obviamente terapéutico. La glutamina no se sugiere en niños menores de 2 años de edad, aquellos que tienen falla orgánica múltiple, pacientes con falla hepática o insuficiencia renal, no podemos dejar glutamina, y mucho menos si no estamos cubriendo más del 50% del aporte energético en pacientes quirúrgicos, prequirúrgicos, pacientes oncológicos, traumas, con trauma o quemados. Y uno de los venires actuales es la bolsa tricamara, que es una realidad en nuestro país. Los farmacéuticos dicen que cuando tienen una mezcla de este tipo deben de cuestionar el hecho de cómo se hace el cálculo de la estimación a través de estas mezclas, y que incluso deben de revisar el 100% de lo que prescriben los médicos, porque a pesar de que ya se sabe que es una mezcla estandarizada, los médicos no llegan a conocer, o los nutriólogos, etcétera, el 100% del contenido y pueden tener errores. Son fáciles de indicar, se analiza el acceso venoso y el tipo de la mezcla, se pueden adecuar al paciente. Sin embargo, se debe siempre hacer una validación con el farmacéutico y considerar que estas mezclas son de mayor riesgo, y la prescripción y el número de errores debe de considerarse, y por lo tanto estas mezclas deben de sugerirlas pues grupos de expertos para que no haya riesgos. Esta es una mezcla que era una mezcla ternaria, la pusieron en una unidad pediátrica en España en esta bolsa, agregaron otros aditamentos y se disoció, situación que también nos pasó alguna vez en el hospital, y por lo tanto hay criterios de concentración de micronutrientes para que esto no ocurra. Y bueno, los fitoesteroles al final son los que van a ser precursores de la colestasis, y lo que va a hacer estos fitoesteroles es hacer que los sensores a nivel de los ácidos grasos se expresen y que estos se regulen a nivel hepático, y que entonces el hecho de que nosotros tengamos más fitoesteroles se de fitoesterolemia, y entonces los antagonistas de estos receptores de fitoesteroles se alteren y por lo tanto repercutan a nivel de la síntesis de ciertas células en ese hígado. Y la vitamina E favorece que no exista peroxidación. Como conclusiones, la recuperación de los nutrimentos perdidos es importante, hay que coadyuvar al tratamiento y la condición nutricional de nuestro paciente, y nunca olvidar las razones por las que indicamos la mezcla de nutrición parenteral, cuánto cueste, cuál es el riesgo, vigilar los riesgos de déficit toxicidad, evitar complicaciones y ejercer maniobras pertinentes para que nosotros evitemos colestasis, estimular la vía enteral
evitar complicaciones, mejorando también la velocidad de crecimiento y llegar a la vía enteral. Y nunca olvidar que la alimentación materna debe de seguir siendo promovida y utilizada en pacientes para estimular, si es que la edad lo permite, con leche materna. Les dejo mis datos para que si existe alguna duda puedan ustedes escribirla. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy buen día.